Noches a todos, bienvenidos a nuestra tercera sesión del módulo 7. Mi nombre es Arlet Macedo y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera semana de actividades de nuestro módulo 7. En esta sesión, chicos, vamos a hablar del foro de aprendizaje y también vamos a ver vamos a ver un ejemplo de cómo contestar la actividad integradora 4. Vamos a ver cómo contestar la actividad integradora 5 y algunos asuntos generales. ¿En qué consiste nuestro foro Aprendiendo? Bueno, antes de saberlo, recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, me la pueden hacer saber a través del chat. O bien, al final de la sesión, también me pueden preguntar algunas dudas que ustedes tengan sobre algún tema que se esté viendo en esta sesión. ¿Qué es lo que ustedes tienen que realizar en este foro o qué están realizando? Porque algunos ya empezaron. En este foro ustedes tienen que expresar sus planes y metas personales, académicas o laborales, así como preguntar a otras personas sobre sus ideas para el futuro después de que terminen sus estudios de prepa en línea CEPA. Para lograr este propósito, yo les sugiero usar las siguientes estructuras: going to y will. Recuerden que going to lo utilizamos para hablar de metas, planes o intenciones a corto o mediano plazo. Y will lo utilizamos para predicciones de su vida a largo plazo basadas en su propia opinión. También lo utilizamos para hacer promesas, ofrecer ayuda y tomar decisiones en el momento en el que hablamos. Ejemplo: After I finish high school online, I'm going to study university. Vean, esto lo expreso con going to porque estoy hablando de un plan o una intención. Después de que yo termine la prepa en línea, voy a estudiar la universidad. Para estudiar la universidad, to study university, I'm going to prepare for the admission exam. Voy a prepararme para el examen de admisión. Vean que aquí estoy hablando de planes o intenciones. Vean, después tengo un ejemplo con will. After I finish high school, I think I will study medicine. Vean que estoy haciendo una predicción de mí mismo basada en mi propia opinión. Por ejemplo, utilizo I think. I think es una expresión que yo puedo, un verbo que yo puedo utilizar con will para decir yo creo, yo pienso que estudiaré medicina. Recuerden que cuando hacemos alguna predicción con will, normalmente nos basamos en nuestra propia opinión. To study medicine, I will prepare for the admission exam. After I finish high school, I will probably study medicine. Vean que tengo, después de estudiar la prepa, probablemente estudiaré medicina. Probably es un adverbio que utilizo con will. Para el futuro a largo plazo, como no estamos seguros de lo que va a pasar, podemos utilizar las expresiones como I think, I guess, I suppose o los adverbios como probably. Recuerden que esto los utilizamos con will. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una predicción basada en una opinión mía. Por eso puedo utilizar estas expresiones: I think, I guess, I suppose o I will probably. También ustedes pueden expresar sus deseos para el futuro utilizando estructuras como I would like to, I want to, and I hope to. Ejemplo: After finish high school online, I would like to study university.
After I finish high school online, I want to continue studying. After I finish high school online, I hope to pass my admission exam for university. Estas tres estructuras también nos indican alguna intención que ustedes quieran para su vida futura. I would like es me gustaría, I want to, yo quiero y I hope, yo espero. Podemos utilizarlas en preguntas también. Por ejemplo, which university would you like to choose for your studies after you finish high school SEP? ¿Qué universidad te gustaría escoger para tus estudios después de que termines la prepa en línea SEP? What do you want to study after you finish high school? What are you going to study at university? Where are you going to study? ¿Qué quieres estudiar después de que termines la prepa en línea SEP? O what are you going to study at university? ¿Qué vas a estudiar en la universidad? Y where are you going to study? ¿Dónde vas a estudiar? Nosotros, bueno, aquí les pongo cómo utilizamos el going to. El going to va acompañado de un verbo en infinitivo para hablar, como ya les comenté hace un momento, de intenciones o cosas que definitivamente queremos hacer, pero que todavía no hemos concretado o aterrizado ese plan. Por ejemplo, we are going to buy some tickets on the internet this evening. Vamos a comprar algunos boletos en internet esta noche. Eso es lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo en mente, pero todavía no lo realizo. Entonces, vean aquí que con going to hablamos de un plan o de una intención, pero que todavía no está concretada. Por ejemplo, normalmente cuando finaliza el año, nosotros tenemos intenciones para el siguiente año y decimos, el próximo año voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio, voy a dejar de comer chatarra, etcétera. Entonces, todas esas intenciones en inglés, nosotros las podemos expresar con going to. Next year, I am going to go to the gym. I'm going to do exercise. I am going to stop eating junk food. Pero son planes o intenciones. Y cuando se llegue el siguiente año, si nosotros queremos concretar ese plan, pues bueno, voy al gimnasio y me inscribo. O compro comida más saludable. Entonces, ya el plan se concreta. Mientras el plan no se concrete, queda en una intención. Y para hablar de esas intenciones que no hemos concretado o esos planes, pues utilizamos going to. Ahora, también puedo utilizar el presente progresivo o el presente continuo en inglés para hablar de cosas, de planes, pero ya concretos, planes o intenciones ya concretos. A diferencia del going to, el presente continuo lo utilizo para hablar de planes o intenciones que ya están concretas. Por ejemplo, we are meeting at the pizza house at 8:30. Vean, aquí estoy utilizando presente continuo. Como nosotros lo vimos en la primera semana, el presente continuo nos ayuda a describir cosas que están sucediendo en el momento. Sin embargo, en esta ocasión podemos utilizar el presente continuo para hablar de planes o intenciones ya concretas, ya aterrizadas o agendadas. Por ejemplo, we are meeting at the pizza house at 8:30. ¿Cómo lo traduzco, perdón. Nos vamos a reunir en la pizzería a las 8:30. ¿Y cómo estás tan segura? Bueno, porque yo ya hablé con mis amigos, les hablé por teléfono y todos me dijeron que sí pueden ir y nos vamos a reunir a las 8:30 en la pizzería. Entonces, ya hiciste una cita con ellos y cuando ya hiciste una cita, es seguro que se vaya a llevar a cabo, ¿ok? Cuando hablo de un plan concreto,
puede utilizar presente continuo. Por ejemplo, una cita con el dentista es un plan. Primero hablas con el dentista y pides la cita. Y entonces en inglés dirías, I'm seeing the dentist at 5 today. Voy a ver al dentista hoy a las 5. ¿Y por qué utilizas presente continuo y no going to? Porque también puedo decir, I am going to go to the dentist at 5. Pero recuerden que con going to estoy hablando de planes no concretos. Y con presente continuo ya estoy hablando de un plan agendado. Primero agendas tu cita y luego dices, voy a ir con el dentista a las 5. Ya tienes una hora, el dentista ya te dio una hora a las 5. Es seguro que vayas. Una clase también ya está agendada. Un programa de televisión también, un viaje. Tú vas a la terminal o al aeropuerto porque previamente ya compraste tus boletos, los compraste. Y cuando ya tienes tus boletos, entonces con seguridad dices, voy a ir a Acapulco el próximo fin de semana. Y cuando dices voy a ir a Acapulco, ya utilizamos presente continuo. I am going to Acapulco next weekend. Porque ya estamos hablando de planos concretos. Ahora yo les comenté que will lo utilizamos para predicciones del futuro basadas en nuestra propia opinión. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que va a pasar en 10 años? No, no sabemos lo que va a pasar en 10 años ni en 50, pero sí podemos tener una idea. Y podemos decir, in 10 years, I think I will buy a house. En 10 años creo que compraré, yo supongo, yo creo que me compraré una casa. Entonces, cuando estamos haciendo predicciones del futuro basadas en lo que nosotros pensamos o suponemos, utilizamos will. Por ejemplo, in 10 years, I think I will buy a house. In 50 years, I think people will travel to the moon on holidays. En 50 años, yo creo que la gente va a viajar a la luna de vacaciones. Bueno, estas son predicciones basadas en lo que yo pienso. Ahora, going to también lo podemos utilizar para predicciones, pero a diferencia de will, going to sí tenemos una evidencia en el presente que nos indica que algo va a suceder. Por ejemplo, si ustedes miran al cielo y ven nubes, nubes negras, pues hacen una predicción lógica y dicen va a llover en español. En inglés es lo mismo. It is going to rain. ¿Por qué utilizo going to y no will? Bueno, porque tengo una evidencia en el presente que me indica que algo va a suceder en el futuro. Otro ejemplo es que ustedes, por ejemplo, ven a una persona muy distraída en la calle con su celular. Va caminando en la banqueta y hay un hoyo en la banqueta, hay una coladera destapada, pero esa persona va tan distraída en el celular que no se da cuenta. Tú estás del otro lado de la calle y dices, se va a caer. ¿Por qué? La evidencia es que va distraído y hay un hoyo. Entonces, ¿cómo lo dirían en futuro? He is going to fall off the hole. Se va a caer al hoyo. ¿Por qué? Porque hay una evidencia clara. Entonces, cuando tengan una evidencia clara del presente, pueden hacer una predicción con going to. Mientras no tengan evidencia, las predicciones las van a hacer con will. También utilizamos will para hacer promesas. Cualquier promesa que ustedes hagan, la usan con will. Por ejemplo, thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday. Típica promesa, te pago el viernes. No llegaré tarde. I won't arrive late. Nunca te olvidaré. I will never forget you. Todas son promesas y todas las promesas las decimos con will. Ahora, cuando ustedes quieran ofrecer algún tipo de ayuda, cualquier tipo de ayuda, también utilizamos will. Por ejemplo, that bag is heavy. I will help you with it. Esa bolsa está pesada. Te ayudaré con ella. Aquí te estoy ofreciendo ayuda. Te estoy ofreciendo cargar la bolsa. Y bueno, para ofrecer ayuda también utilizamos will. Vamos a ver en qué consiste la actividad integradora 5 vía Positive Thinker. En esta actividad, ustedes tienen que llenar este cuadro.
¿Qué es lo que tiene este cuadro? Tiene 3 columnas. En la primera dice, What would you like to improve in your life? ¿Qué te gustaría mejorar en tu vida? En la segunda, What are you planning to do next year? ¿Qué estás planeando hacer el próximo año? Y en la tercera, what are you going to achieve in 2 years? ¿Qué vas a lograr en 2 años? En el ámbito personal, emocional, profesional y económico. Cada pregunta va a ser contestada en estos 4 ámbitos. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de cómo lo podrían hacer. Bueno, para contestar la primera pregunta, ustedes tendrían que utilizar la estructura de would like to más el verbo. Por ejemplo, yo les solamente voy a contestar en el ámbito personal. What would you like to improve in your life? I would like to do more exercise to improve my appearance. A mí me gustaría hacer más ejercicio para mejorar mi apariencia. Ahora, para contestar la segunda pregunta, what are you planning to do? What are you planning to do? Ustedes tienen que pueden utilizar la misma estructura de la pregunta. I am planning to, por ejemplo, en el ámbito profesional, I am planning to work as a language teacher in another country. Puedes utilizar I am planning, así como está en la pregunta, pero como estamos hablando de planes, si ustedes me pondrían going to, también se los pongo válido. ¿Por qué? Porque recuerden que going to lo utilizamos para planes o intenciones. Entonces puedes utilizar I am going to work as a language teacher in another country, en el ámbito profesional. Ahora, para contestar la tercera pregunta, what are you going to achieve in 2 years? Ahí claramente la pregunta nos dice con going to, nos pregunta con going to. Por lo tanto, ustedes van a contestar con going to. Van a decir, I am going to save money. Por ejemplo, en el ámbito económico, I am going to save money to buy a new car in 2 years. Así de sencillo, chicos. Ustedes van a utilizar going to para contestar la tercera pregunta, porque estamos hablando sobre planes en el ámbito profesional, en el ámbito económico, en el ámbito personal. Y de esta forma, bueno, ustedes tienen que llenar la tabla. No es necesario que hagan oraciones súper grandes. Estas, vean, las que yo les presento, están bien, están completas y están utilizando una estructura del futuro. Ahora, la segunda parte de esta actividad, en la segunda parte, ustedes tienen que realizar un párrafo de 3 a 5 líneas sobre tus planes a futuro en 5 años. Como no sabemos qué va a pasar en 5 años, bueno, aquí sí les recomiendo que ustedes utilicen will. Y pueden poner, I think I will, I guess I will probably. Por ejemplo, in 5 years, I think I will work as a nurse in a hospital because I would like to help sick children. Or I think I will be very satisfied with my job. Entonces, ustedes tienen que hacer un párrafo de 5 a 8 líneas en donde ustedes me expresen sus planes que tienen a largo plazo en 5 años. Y después tienes que leer las preguntas y las respuestas y grabarlas en un archivo de audio. En esta actividad, chicos, lo único que va a ir en su archivo de audio son las preguntas y las respuestas. Son las preguntas y las respuestas del cuadro, nada más, ¿ok? Son lo único que va a ir en el cuadro. Bueno, en esta actividad recuerden que en el cuadro ustedes tienen que contestar 3 preguntas en 4 ámbitos diferentes. Entonces, para cada ámbito ustedes tienen que hacer por lo menos una oración, ¿ok? Bueno, aquí la compañera Leticia nos dice que cuántos ejemplos tienen que poner en la actividad 5. Bueno, en el cuadro es una oración por cada ámbito.
una oración por cada ámbito, es lo que tendrían que poner. Y en la segunda parte de esta actividad, bueno, ustedes tendrían que hacer un párrafo de 5 a 8 líneas en donde me hablen sobre sus planes a largo plazo. Como son a largo plazo y son en 5 años, bueno, yo les recomiendo utilizar will. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste. Aquí van a poner su párrafo de 8 líneas escribiendo qué es lo que van a hacer en 5 años. Ustedes pueden hablarme en dónde van a vivir, qué van a hacer, en qué van a trabajar, cómo van a estar. Entonces me pueden hablar en el aspecto económico, en el aspecto académico, en el aspecto físico, en el aspecto de salud. Ustedes me van a hablar de sus planes. Y finalmente lo que tienen que grabar en esta ocasión es las preguntas y las respuestas del cuadro, nada más. Vamos a ver en qué consiste la actividad integradora 6, Opening Ceremony. Es una ceremonia de inauguración. Vean, write 3 questions in English to know the specific information of the opening. Example, where will the opening take place? En la primera parte de esta actividad, ustedes tienen que escribir 3 preguntas en inglés para conocer la información específica de la inauguración. Por ejemplo, ¿dónde será o dónde tendrá lugar la inauguración? Y después, ustedes en la segunda parte tienen que hacer otras 3 preguntas, pero en este caso las preguntas van a ser dirigidas a, bueno, a tu compañero para preguntarle cómo se va a preparar para esta ceremonia de inauguración. What will you wear for that day? Will you rent a tuxedo? Todo lo que ustedes van a preguntar sobre lo que ustedes van a hacer antes de la ceremonia de inauguración, o sea, para prepararse, ¿ok? Van a hacerlo para prepararse para la ceremonia de inauguración. Y bueno, vamos aquí a ver, entonces, dice, escribe 3 preguntas. Yo les pongo unos ejemplos. Pueden hacer question words. Recuerden que las question words empiezan con un when, con un what, con un where. Por ejemplo, when will the opening ceremony be? Puedes hacer yes, no questions. Por ejemplo, will the opening ceremony be outdoors? Y después le tienes que hacer las 3 preguntas en la segunda parte, recuerden, a su compañero para saber qué va a hacer antes de la inauguración. También pueden hacer WH questions como How will you get ready for the opening ceremony? ¿Cómo te vas a preparar para la ceremonia de inauguración? También pueden hacer preguntas cerradas que se llaman yes no questions como Will you wear formal clothes? ¿Usarás ropa formal? También pueden hacer las preguntas con going to, chicos. También pueden hacerlas con going to. Are you going to wear formal clothes? How are you going to prepare for the ceremony? Are you going to rent a tuxedo? Bueno, ya que tienen estas 2 primeras partes de esta pregunta, después ustedes tienen que contestar las preguntas. Recuerden que van a utilizar respuestas largas. Vamos a ver. Por ejemplo, vean, la pregunta está, when will the opening ceremony be? The opening ceremony, lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. When will the opening ceremony be? Y aquí pues yo puedo poner la respuesta. The opening. Bueno, obviamente ustedes la van a poner en el espacio correspondiente, pero aquí yo les estoy dando un ejemplo de cómo contestaríamos esta pregunta. The opening ceremony will take place
o will be, pueden utilizar el mismo verbo de la pregunta. In the World Trade Center in Mexico City. Ajá, ahora. Will the opening ceremony be outdoors? No. It will be, esta es otra forma de contestar esta pregunta. It will be indoors. Por ejemplo. Ahora, how will you get ready for the opening ceremony? ¿Cómo te vas a preparar para la ceremonia de inauguración? I will go shopping to buy an evening gown. Voy a ir de compras, voy a comprarme un vestido de fiesta, un vestido, sí, de cóctel. Will you wear formal clothes? Yes. Yes, I will. Punto. Y después digo, I will wear an evening gown. Recuerden que las preguntas deben de ser largas, chicos. Primero, en las yes no questions tienen que decir sí o no. Punto y luego dar algo más. Por ejemplo, en este caso, ¿usarás ropa formal? Sí. Yo llevaré puesto un vestido de cóctel, ¿ok? O un vestido de fiesta, como ustedes le quieran llamar. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta actividad? Ya que escribiste las respuestas del punto 2 y 3, entonces vas a hacer un párrafo igual de 5 a 8 líneas sobre cómo crees que el inglés te ayudará a obtener un mejor trabajo. Y pues aquí yo les puse un ejemplo de cómo podrían empezar. Learning English will help me to get a better job. First, because, y ustedes tienen que dar sus razones. First, because if you speak English, you can have more possibilities to work in different companies, international companies. Second, learning English is very useful when you study a postgraduate or you want to get a scholarship abroad. Finally, bueno, ahí ustedes me tienen que dar las razones por las que ustedes creen que el aprendizaje del inglés les va a ayudar a obtener un mejor trabajo. Y en esta actividad, ¿qué es lo que va incluido en su audio? En esta actividad, lo único que ustedes tienen que grabar es el párrafo. El párrafo de 5 a 8 líneas sobre cómo creen que el inglés les va a ayudar a obtener un mejor trabajo. Eso es lo único que tienen que grabar en esta actividad. Número 6. Y vean, aquí van a poner el párrafo y acá van a poner su audio. Y bueno, pues últimamente la plataforma ha estado un poco inhabilitada, estuvo inhabilitada hoy algunas horas, pero finalmente ya está bien. Recuerden la retroalimentación de actividades. Me faltan algunas actividades por calificar de la semana 2, me falta algunos alumnos. Hoy les voy a dar su retroalimentación a las personas que me enviaron sus trabajos entre sábado y domingo. Y la extensión de tiempo ustedes la pueden solicitar en el momento en que ustedes quieran, solo mándenme un mensaje. Igual siempre pueden enviarme sus dudas a través del mensajero de la plataforma o bien si ustedes quieren utilizar otro medio como el WhatsApp, también lo podrían hacer. Y el foro de novedades es muy importante que lo consulten porque ahí siempre les estoy publicando información sobre las actividades que tienen que hacer en esta semana. Ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, chicos, sobre las actividades de esta semana? Recuerden que en esta semana ustedes
El propósito es que utilicen futuro. Futuro con will, futuro con going to y algunas expresiones en futuro como I would like to, I want to, and I hoped. Hope to. Para expresar, ustedes van a utilizar el futuro para expresar sus planes, intenciones a futuro. Ese es el objetivo de esta semana, que ustedes reconozcan la función del will y del going to, que identifiquen para qué nos sirve cada una de esas estructuras. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Mis buenas noches, soy Verónica Contreras. Quisiera ver si me podría compartir o informar en cuestión del foro. Lo que pasa es que ya no pude entrar más temprano y ya había pasado esa parte. Ok, bueno, sí. En el foro de esta semana, ustedes van a utilizar también el futuro, van a utilizar también el futuro, hablar de sus planes o intenciones. Eso es lo que tendrán que hacer en este caso. Y dice, expresa tus planes, metas, tanto académicas como laborales, y pregunta a otras personas sobre sus planes a futuro. Entonces, son dos cosas las que tienen que hacer. Primero, tienes que los planes, de tus propios planes e ideas para el futuro. Después, tienes que preguntarle a tu compañero, a alguien, cuáles son sus planes. Por ejemplo, si yo en mi primera participación pongo, después de terminar mi prepa en línea, voy a estudiar la universidad, ¿ok? Eso es lo que yo pongo. Y luego pongo otra oración que diga, para estudiar la universidad, voy a prepararme para el examen de admisión. Eso es lo que yo puse. Entonces, mi compañero, alguien ve lo que yo puse. Alguien dice, Arlette puso, after I finish high school, I am going to study university. Arlette dijo que iba a estudiar la universidad, pero no dijo qué va a estudiar en la universidad. Entonces, una buena pregunta para Arlette sería, what are you going to study at university? Entonces, yo entro a la segunda ocasión y digo, alguien ya me escribió y me preguntó que qué voy a estudiar en la universidad. Entonces, ustedes fíjense primero lo que escribió cada compañero y luego, dependiendo del escrito, ustedes le pueden hacer más preguntas. Y pues yo puse nada más que voy a estudiar en la universidad, pero no puse qué voy a estudiar en la universidad. Entonces, una buena pregunta sería esa. What are you going to study at university? Okay. Bueno, también podrían utilizar si no están muy seguros de sus planes a futuro, pero tienen una idea, pues pueden utilizar el will, como I think I will study medicine. O I will probably study medicine. Es mi maestra, no es mío. Entonces, ustedes... Este es un cedro que utilizamos en casa para adorno. También tenemos el dedito de Dios, que sirve para medicina. Bueno, ustedes podrían utilizar también el will para expresar sus planes a futuro, pero recuerden o hacer predicciones sobre ustedes mismos basados en su propia opinión. Por ejemplo, yo creo que en 5 años yo voy a comprarme una casa. I think I will buy a house in 5 years. Si ustedes dicen, I think I will buy a house in 5 years, entonces están hablando de un plan que tienen, una predicción a lo mejor en 5 años de lo que van a hacer.
Y también sus compañeros les pueden hacer preguntas con going to o con will. Depende de lo que ustedes hayan puesto. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Hablar de sus planes o intenciones a corto o mediano plazo o de sus predicciones de su vida a largo plazo, o también pueden hablar de una promesa. In 1 year, I will lose weight, ¿no? En un año yo voy a perder peso y vean, esa es una promesa. Y alguien me puede preguntar, oye, Arledi, ¿cómo le vas a hacer para perder peso? What are you going to do to lose weight? Y entonces yo ya le contestaría, pues, I am going to do exercise. I am going to eat healthier. Voy a comer más saludable. I am going to eat more vegetables and fruit. Y bueno, y entonces ahí yo le diría a mi compañero qué es lo que yo tengo en mente, ¿no? Para perder peso. Y bueno, de esta manera ustedes tendrían que contestar el foro. No sé si ustedes tuvieran alguna otra pregunta, chicos, antes de que nos vayamos. Gracias, teacher. Sí, de nada. Hola, buenas noches, profesora. Soy Diana Hernández. Lo que pasa es que tuve problemas con mi internet, pero tengo nada más la duda en la actividad de Integradora 5, nada más la primera parte de las preguntas y respuestas. Ajá, ¿cuál es tu duda? ¿Qué es lo que tenemos que poner ahí? ¿Con qué? ¿Con will? ¿Está bien? ¿En esta? Sí, en esa. Bueno, aquí claramente la pregunta nos está diciendo la estructura que vas a usar. Por ejemplo, en la primera, como la pregunta nos está haciendo con would like to, bueno, se espera que el alumno conteste con would like to. Dice, ¿qué es lo que te gustaría hacer para mejorar tu vida? Entonces, bueno, puedes utilizar would like to, pero si tú me utilizas going to, también te la pondría bien porque estás hablando de una intención. ¿Qué te gustaría hacer? O es lo mismo que cuál es tu intención. Y si tú me lo contestas con I want to, yo quiero, también te lo tomaría bien. Entonces, todo depende. En este caso estamos hablando de intenciones, deseos para tu vida. Ahora, en la segunda, what are you planning to do next year? Aquí claramente la pregunta nos está hablando de planes. Entonces, para planes, podemos utilizar la misma estructura, I am planning to, pero también puedo utilizar going to. ¿Por qué? Porque nos están preguntando sobre planes. Si tú me contestas la segunda pregunta con going to, te la pongo bien, porque al fin y al cabo me estás hablando de planes. Y en la tercera, aquí, vean, me está preguntando con going to. También puedo contestar con going to. What are you going to achieve in 2 years? Pero si no estás segura, por ejemplo, en 2 años dices, bueno, en 2 años probablemente yo me compraré un carro. Pero eso es probablemente. Entonces puedes utilizar I will probably buy a house y te lo tomo bien. Pero también me puedes contestar con going to, como está la pregunta. De hecho, se espera que el alumno conteste con going to. ¿Por qué? Porque estamos hablando de intenciones. En 2 años, ¿cuáles son tus intenciones? En 2 años, in 2 years, I am going to get a better job. I am going to buy a car. I'm going to buy a house, etc. De esa forma ustedes tendrían que contestar las preguntas. No sé si ya quedó claro. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, ok, chicos. Entonces nos estamos viendo en la última semana. Les agradezco su asistencia. Cualquier duda estoy a sus órdenes y los dejo para que vayan con la sesión de su tutora a las 9, me parece que soy. Entonces, muchas gracias, chicos, y nos vemos en nuestra sesión de la siguiente semana. Buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Bye, bye.